Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11:02 en la República Argentina. Estamos empezando este orden del día con dos temas muy importantes. Enseguida estamos con Daniela Romero, hablando del proyecto de inocencia fiscal. Y después, más tarde, con Gonzalo Solabarrieta, con un tema muy técnico, muy del Congreso, pero muy interesante, que tiene que ver con lo siguiente. Ayer estábamos hablando de la cuestión de la modernización laboral con Carolina Ramos, que me dijo, mirá lo que está planteando la senadora Moisés. La senadora Moisés plantea que si en la ley que se presentó en el Senado se están abordando cuestiones impositivas, lo que corresponde es que el proyecto ingrese por diputados y no por senadores. Un tema, la verdad, muy técnico, muy interesante. El tema es que después había alguna duda, un servidor consultó, es un dato, en inteligencia artificial, un proyecto que trata temas impositivos en el Congreso argentino, tiene que ingresar sí o sí por diputados. Pregunté eso, respuesta de inteligencia artificial. Dice, por usos y costumbres sí, pero no es un mandato constitucional. Dije, bueno, este va a ser el camino. El tema es que después aparece el artículo 52 de la Constitución que dice taxativamente que si se abordan impuestos, el ingreso es la Cámara Baja. El tema es que acá no sería exactamente la creación de un nuevo impuesto, sino modificaciones sobre algo ya discutido. Es más, en lugar de incrementos son rebajas.
tienen que ver con ingresos brutos, tiene que ver con ARCA, así que de eso se va a encargar el señor Solabarrieta en un ratito. Y ella está con el tema inocencia fiscal. ¿Cómo le va Romero, que dice buenos días? Buen día, Pato, buen viernes. Muy bien. Un interesante debate constitucional que se está armando en redes por esto que estás mencionando. ¿viste? Sí, Claro. sí. Cabe destacar que el artículo de la Constitución, que es el 52, dice que corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados las iniciativas sobre contribuciones y relevamiento de tropas. O sea, no es tampoco tan específico. Y obviamente Mirá que que dos se cosas empieza... disímiles, ¿no? Porque no tiene nada que ver con el tema tropa. Bueno, hay muchas Claro, interpretaciones en base a eso. De hecho, siempre una interpretación en base a los usos y costumbres es que no es lo mismo tratar cuestiones impositivas sobre impuestos, tributos que ya existen, a que tratar tributos nuevos. Entonces, bueno, hay todo ahí una papeleta de interpretaciones. Ahora, la semana que viene ya empieza el tratamiento de la reforma laboral con el capítulo impositivo, que es uno de los, te diría, más importantes de la reforma laboral. En el Senado va a haber una reunión de labor el martes que viene, donde se va a empezar a delinear cómo se van a constituir las comisiones y se prevé que haya reuniones de comisión, preliminares de comisión, que van a ser Trabajo y Previsión Social y Presupuesto y Hacienda, el miércoles también y el jueves. ¿Cuándo va a ser esa famosa sesión por la reforma laboral? Bueno, es una incógnita, porque no les queda otra que hacerlo en época festiva, Pato, que es lo que siempre mencionábamos nosotros, de que... Porque, perdóname, te consulto. Sí. Algunos hablaban, nos parecía siempre como marcha muy forzada, ¿no? De conformación de comisiones, dictamen de comisión. Sí. Algunos hablan de alguna sesión hipotética del jueves de la semana que viene. Eso No, mira, no está, la por eso. sesión que iban a hacer y que puede llegar a El pasar jueves, la claro, semana que viene, que en sería realidad es para que jure 16 Enzo sería, claro. Fullone, que es quien reemplazará a Villaverde, Verde. porque quedó esa banca pendiente. Claro, fundamental, como está Fundamental, contando voto por voto. Claro, fundamental para todo, pero no una sesión, a menos que tengan 2/3, es inviable una sesión para aprobar directamente la reforma laboral. No, se prevé un debate extenso, se prevé que vayan a haber cientos de invitados que quieren ir. A ver, va a tener que, de alguna forma, dosificar en 2 o 3 plenarios para rápidamente poder conseguir el dictamen e ir a sesión 7 días después. Se habla de la semana de Navidad y se habla de la semana de Año Nuevo también, así que atentos con eso. Pero yo quería traer para hoy un proyecto que hemos hablado de ello, Pato, hace mucho tiempo cuando se presentó. Es un proyecto que está en la Cámara de Diputados y que buscarán incluir en el marco de estas negociaciones express que están haciendo por el presupuesto. A ver, negociaciones express. Las negociaciones datan de hace tiempo. Lo que va a ser express va a ser el tratamiento en diputados, ¿no? Que va a ser la semana que viene. Se busca una sesión para tratar el presupuesto. Y si es posible... Perdóname, también, una consulta. sí. ¿Inocencia fiscal es sinónimo de dólares en el colchón? Exactamente. Ese es el famoso proyecto que en realidad fue en un paquete de medidas del gobierno nacional en búsqueda de esos 200.000 millones de dólares que se estima que hay debajo del colchón, que hay en la informalidad, para justamente inyectarlos en la economía, ¿no? Básicamente, Pato, es un proyecto de ley que está basado en, de alguna forma, blindar jurídicamente todas estas medidas que quiso llevar adelante el gobierno, que fue en mayo, junio de este año, con lo que fue el régimen simplificado de ganancias, ¿no? Vamos a ir paso por paso en todo lo que involucra este proyecto de ley, que a priori en su momento tenía cierto apoyo de la gran mayoría de los bloques, pero no se pudo llevar a cabo ni siquiera una reunión de comisión al respecto porque el gobierno nacional no tenía control de la agenda legislativa y era la era de las reformas, de los proyectos presupuestarios de la oposición, ¿no? Recordamos lo que fue jubilaciones, lo que fue Garrahan, emergencia pediátrica. Me acuerdo. Sí. Bueno, hay varios temas. Yo creo que, y enseguida empezamos con las placas con Romero. El tema de justamente la inocencia fiscal es un temazo y es una cuestión aspiracional de todos los gobiernos. Dicen, che, si hay tanta plata, esa plata en lugar de estar escondida, sale y yo me puedo manejar con esa plata. Es un montón, son 200, 300 mil millones. Te cambian la ecuación económica. El tema lo han pretendido todos. El tema que hasta aquí
nunca ha habido la confianza necesaria. El que tiene guardado $5.000 en su casa, lo tiene guardado como cuestión de última instancia y pasaron los gobiernos que pasaron y ninguno decía, acá está la plata, acá la pongo en blanco. Veremos qué pasa acá. Pero bueno, ella es Romero Daniela. Inocencia fiscal, placas, por favor, a ver. Bueno, vamos a empezar entonces con los detalles de este plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Así fue como lo denominó el gobierno, el presidente Javier Milei. Básicamente involucra a 3 organismos clave, ¿no? Que son, por un lado, el Ministerio de Economía, el Banco Central y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, llamada ARCA Exafip. Estos son como los organismos protagonistas de todos estos cambios que quiere impulsar el gobierno con este proyecto de ley. Lo primero que de alguna forma constituye la esencia de este proyecto tiene que ver obviamente con los umbrales de los cuales se suben con respecto a lo que se considera evasión. No vamos a ir a la siguiente placa. A ver. Para evasión simple, los nuevos umbrales son de 1.500.000 a 100 millones de pesos. Sí. Lo mismo con evasión agravada, se aumenta a 15 millones a 1.000 millones. Y también evasión agravada por utilización de personas interpuestas y utilización fraudulenta de exenciones de 1 millón a 200 millones de pesos. Estas son como la elevación de umbrales en relación a evasión, que son como te diría, esto que te digo, como la esencia del proyecto, ¿no? Que tiene que ver con esto, con actualizar todos estos pisos. De hecho, lo mismo pasa con lo que tiene que ver con denuncias y con las multas de incumplimiento. Hay que recordar que, lo mencioné, pero para ser un poco más específica, son 243.000 millones de dólares los que cree el gobierno y creen estimaciones oficiales que se pueden llegar a conseguir para inyectar en la economía. Y algo que es clave para entender por qué para el gobierno es tan importante es que obviamente esto aumentaría la recaudación y ellos creen que los principales interesados en que esto salga son los propios gobernadores, porque para ellos también implicaría un aumento importante, así que a esto está orientado el proyecto. Con respecto de las multas por incumplimiento, también prevén una especie de ahorro en procedimientos penales porque lo había anunciado en su momento Juan Paso cuando fue junto con el ministro de Economía y Santiago Bausili, el titular del Banco Central, que habían anunciado este proyecto, habían comentado cuántas eran las causas penales vigentes y cuántas van a caer en base a todos estos aumentos de los umbrales, ¿no? Va a haber una caída, vamos a la siguiente placa, de 6.454 causas penales vigentes, ¿no? De esta manera solamente van a quedar abiertas 198. Y esto es clave porque ahora vamos a entrar en lo que tiene que ver con cómo va a funcionar el ámbito de las denuncias y cómo va a funcionar el tema de la prescripción, ¿no? Por un lado, el tema de las denuncias, hay algo que es clave, que es, hay como una especie de procedimiento que propone el proyecto para que haya una notificación al contribuyente y le dé esa oportunidad, Pato, de cancelar la deuda. Entonces, todo esto va a ser a partir de ese primer aviso y después tiene que pasar unos 30 días hábiles. Vamos a ir a la siguiente placa. Desde esa notificación para que se lleve adelante la denuncia. El contribuyente entonces con este aviso va a poder tener la oportunidad de pagar la deuda, los intereses, el 50% del total en ese margen de 30 días hábiles, de manera tal que se disminuya la cantidad de denuncias que se llevan adelante en este sentido, Pato. Sí. Y algo que para mí es, creo que de lo más central y que también constituye la esencia de este proyecto, tiene que ver con el blindaje que le había enmarcado el gobierno a este régimen simplificado de ganancias. Porque bueno, justamente cuando se llevó adelante el régimen simplificado de ganancias, que adhirieron 17 provincias, y fue toda esa situación de, bueno, qué provincias se adhieren y cuánto alcance puede llegar a tener si no adhiere la provincia de Buenos Aires. Claro. Bueno, en todo ese rum cuando fue que se anunció el régimen simplificado de ganancias, algo que advirtieron durante todo este tiempo que fue pasando los especialistas es que de no haber un blindaje jurídico de la medida, totalmente, es muy difícil
que no solamente los propios clientes, sino que los bancos también dejen de básicamente pedir detalles con respecto de esta declaración jurada simplificada. Vamos a ir entonces a la siguiente placa para hablar del tema del blindaje. A ver. Básicamente, si no hay ninguna inconsistencia, no se va a revisar los últimos 3 periodos fiscales. Eso es lo que establece el proyecto de ley. A esta declaración jurada van a acceder quienes tengan hasta 1.000 millones de pesos anuales y 100.000 millones de patrimonio, ¿no? Obviamente, mientras no califiquen como grandes contribuciones nacionales a criterio del fisco, van a ver, o sea, hay una serie de requisitos para poder acceder. Pero el punto principal es no se van a revisar estos periodos fiscales anteriores, a menos que, bueno, Arca determine que hubo algún tipo de inconsistencia en esa declaración jurada, ¿no? Pero el punto es ese. Por 3 periodos fiscales no se va a revisar. La gente que va a adherir, entonces va a poder, de alguna forma, esto según lo explicó Juan Paso en su momento, normalizar su situación patrimonial pagando ganancias solo por la facturación e independiente de su variación patrimonial. Entonces, Arca le va a calcular su monto a pagar de impuesto a las ganancias solamente por lo facturado durante ese ejercicio fiscal, sin importar cuánto haya aumentado su patrimonio y su consumo personal durante ese periodo, ¿sí? Obviamente que esto también incluye algún tipo de calificaciones nuevas, por decirlo de alguna forma, que es el efecto liberatorio del pago, que es decir, se van a considerar satisfechas las obligaciones en concepto de impuesto a las ganancias del periodo fiscal en cuestión tanto del punto de vista formal como material. Eso determina que el contribuyente va a gozar de este efecto liberatorio del pago con relación a ese tributo. Eso es lo que dice exactamente el proyecto de ley. Y también lo que es el término de presunción de exactitud, que está en el artículo 40 del proyecto de ley, que dice que se va a presumir, sin admitir prueba en contrario, la exactitud de las declaraciones juradas presentadas del impuesto a las ganancias y del IVA correspondiente a los periodos no prescriptos, ¿sí? Vamos entonces a ir a la cuestión de la prescripción, que es otro tema central del proyecto. Básicamente se van a unificar los plazos en materia tributaria provincial y municipal, de ahí también la importancia de que esto sea por proyecto de ley, y de 5 a 3 años para quienes hayan presentado la declaración jurada. Eso básicamente tiene que ver con, o sea, mientras no sea cuando se trate de violaciones de seguridad social y obras sociales, ahí va a ser de 5 a 10 años. Esta es como la cuestión clave de la prescripción, ¿no? Porque a partir de ahí es que vos tenés esa seguridad jurídica de decir, bueno, no me van a revisar, porque lo que advertía el gobierno en su momento era: todo bien, podemos impulsar esta medida, pero si después viene un gobierno distinto y quiere deshacer todo esto, bueno, el tener una seguridad jurídica en términos de revisión fiscal, que es lo que hablábamos recién con el tema del blindaje y lo que tiene que ver con la prescripción, bueno, eso es lo que realmente va a tener, o creen que va a tener un efecto importante a la hora de justamente inyectar estos dólares en la economía, teniendo la certeza jurídica de que no se le va a revisar esos periodos fiscales anteriores. Así que esa es como la esencia de este proyecto de ley. En su momento, bueno, cuando se presentó el presupuesto 2026, hay un articulado que refiere a este proyecto de ley. Por ende, es muy probable que vaya un poco en línea todo, ¿no? Lo mismo con el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que básicamente es ese proyecto de ley que hablamos el otro día, Pato, para de alguna forma establecer una regla fiscal, de equilibrio de cuentas públicas y de prohibir la emisión monetaria. Bueno, todo eso va de alguna forma. Estos dos proyectos constituyen las dos otras vértices del presupuesto 2026, así que va a haber una idea de llevar esto adelante. Obviamente que de todos modos la prioridad es el presupuesto, pero bueno, mientras puedan abroquelar la mayor cantidad de reformas posibles, esta es una que el gobierno hace mucho tiempo que quiere impulsar. Se trata de una de las cuestiones prioritarias de la agenda de este año que no llegó a poder instalar, entonces quieren aprovechar este momento y más que nada, reitero, porque para el gobierno y para los gobernadores esto significaría un aumento importante en la recaudación. Habrá que ver esto cómo termina resultando, ¿no? Porque hay un tema profundamente sociológico.
esto de que la gente tiene los dólares en el colchón es una cuestión absolutamente argentina. Esto no tiene modelos o comportamientos iguales en prácticamente ningún lugar del mundo y tiene que ver básicamente con una historia muy dolorosa de devaluaciones que arrancan, si querés, durante todo el siglo XX, pero en el año 75 hubo un Rodrigazo que transformó en monedas lo que era el capital de los argentinos, una devaluación brutal, y después eso siguió sistemáticamente. Digo, en cualquier país latinoamericano la gente se maneja con la moneda de su propio país. En Brasil te manejas con reales, no te manejas con dólares. Acá, consecuencia de la devaluación permanente del peso, vos te refugiás en dólares. Y otra cosa que acentúa esto de decir, che, yo la plata la tengo bajo el colchón, es lo que tiene que ver con el 2001. Porque en el 2001 vos ya te refugiabas en dólares, pero los dólares los depositabas en los bancos y los bancos se te quedaron con tu plata. Entonces, obviamente, si no podés confiar en tu moneda y no podías confiar en los bancos, y me quedo con la plata en mi casa. Tal cual. Pero esto es absolutamente argentino, ¿eh? Esto no pasa en Uruguay, no pasa en Brasil, no pasa en Perú. Esto tiene que ver con miedos ancestrales que llevan casi 50 años, que habrá que ver, ¿me entendés? Porque pesa mucho el pasado, la gente que ya perdió o con los bancos o con una devaluación, déjame la plata dentro del tarrito. Habrá que ver y hay distintos tipos de dólares bajo el colchón. Hay gente que tiene 1.000, gente que tiene 10.000 y gente que puede tener varios millones. Como vos, Pato, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero bueno, habrá que verlo. Estamos con ella, con Daniela Romero. Antes de la pausa, Romero, un minuto, decime, el tema presupuesto y el tema modernización laboral acá en Diputados, ¿cómo viene? En un minuto. ¿Viene lento o viene para febrero? ¿Cómo viene? Son dos cosas distintas, A ver, ¿no? dale. A ver, Sí. el presupuesto 2026 viene rapidísimo. Rápido. La idea es la semana Ah. que viene ir a comisión, conseguir el dictamen e ir a sesión. La Cámara de Diputados no tiene ese impedimento de los 7 días, así que la idea es que la semana que viene el presupuesto, la novela está, del presupuesto, perfecto. se termine. Modernización laboral va a empezar un poco más a fuego lento, va a haber una idea de apurar esa sanción antes de que termine el año en diciembre en el Senado, pero ahí sí soy un poquito más escéptica. Sí, lo más, tengo que ir al corte, pero lo más sensato sería decir que de todo el paquete que hay, el gobierno lo que podría ofrecer o mostrar antes del 31 de diciembre con bastante certeza es sanción en diputados del presupuesto. Lo otro es más trabajoso. Así Incluso modernización laboral en el Senado. Y si el presupuesto consigue la aprobación de diputados la semana que viene, yo creo que la prioridad en el Senado va a ser sancionar el presupuesto 2026. Ahí estamos, esto es Orden del Día, estamos con Daniela Romero, viene Gonzalo Solaberrieta en un ratito, 11:22, la pausa, ya seguimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General.
Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Bueno, esto es orden del día, exactamente 11 de la mañana, 30 minutos, una mañana que dicen que va a ser muy calurosa en la ciudad de Buenos Aires. Recién estábamos con Romero hablando de todo lo que tiene que ver con el proyecto de inocencia fiscal y ahora un tema de técnica parlamentaria muy interesante con el señor Solabarrieta. Ayer, Gonzalo, cuando estábamos hablando con Caro Ramos del tema de lo que se refería a modernización laboral, dijo, mirá lo que hay, y mostraba la aparición en las redes de la senadora Carolina Moisés planteando, si la modernización laboral toca temas impositivos, tiene que ingresar por Cámara de Diputados y no por Cámara de Senadores. Señor. Sí, señor. Pato, y no es el único, no es la única en realidad la senadora que se ha expresado por lo menos en base al artículo 52 de la Constitución Nacional que habla de las contribuciones, que es un tema que debiera empezar a tocarse o a tratarse en la Cámara de Diputados. Esto está muy claro y ahora lo vamos a repasar, pero si te parece comenzamos con el repaso de los legisladores que se han expresado de diferentes tintes políticos en contra de que el comienzo de la modernización laboral sea a través del Senado. Esto tiene que ver básicamente con, bueno, una estrategia que plantea el Gobierno Nacional de comenzar en el Senado y después en diputados, teniendo en cuenta que aquí en la Cámara Baja va a comenzar también el presupuesto, que es un tema bastante álgido, más allá de que pueda tener algunos acuerdos. Y en definitiva hay una solicitud y además de lo que puedan llegar a pensar los legisladores, inclusive hay una carta de intimación por parte, por ejemplo, del diputado Esteban Paulón hacia las figuras de Victoria Villarruel y también de Manuel Adorni, en lo que entiende el diputado Paulón, Manuel Adorni, jefe de gabinete de ministros, porque es el que comunica y envía el proyecto hacia la Cámara que va a comenzar el debate, y a Victoria Villarruel, que es la que recibe la demanda y la envía hacia las comisiones. En el Senado, ¿no? Está claro. Bueno, en este caso el diputado de Provincias Unidas, Santa Fe, aclaramos, diputado que envió esta intimación, pero que no corresponde a una propuesta hecha y apoyada y sostenida por el bloque de Provincias Unidas. Es una cuestión de Esteban Paulón, diputado. Que siempre se maneja con mucha independencia. Que se mantiene con mucha independencia, también lo hizo en Encuentro Federal. Diputado socialista, ¿sí? Que esto no tiene que ver con una cuestión de bloque de Provincias Unidas, sino personal de Paulón. Y en este caso reclama que el proyecto debe comenzar en la Cámara de Diputados y no en el Senado, como ya está estipulado todo esto en el temario de las sesiones extraordinarias que van del 10 al 30 de diciembre de este año. Vamos a ir a la siguiente placa, que es el tuit justamente en cuestión, que ahí lo estamos viendo en pantalla, donde Esteban Paulón dice que es un mal arranque justamente del debate de la reforma laboral que debe ir a diputados y cuenta y pone justamente la carta donde intima, como decíamos recién, a la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, y a Adorni, que fue el que comunicó el proyecto hacia el Senado, para que retire este proyecto de modernización y la presente como corresponde en diputados. Porque dice que esto incluye reformas en cargas y contribuciones. Contribuciones, acá es la palabra clave, para que entendamos. Donde corre justamente con las modificaciones en ganancias e IVA, y el ingreso dice, además, acá ya metiéndose en lo que puede ser o una chicana política o una interpretación política, que el ingreso en el Senado solo corresponde al capricho de Patricia Bullrich de capitalizar su posible aprobación. Cuando habla de capitalizar me da la impresión de que Bullrich, lógicamente, es la imagen más fuerte que va a tener en el Senado La Libertad Avanza, ¿no? Lógicamente. Vamos a ir a la siguiente placa para entender un poquito en este sentido. Todos estos tuits que vamos a repasar, ya repasamos uno y ahora vamos a ir con dos más. Se tratan de un sostén en el artículo 52 de la Constitución Nacional que dice: a la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. En esto de contribuciones es donde está el sostén, por lo menos, en donde los legisladores pueden presentar esta queja y tienen la posibilidad de generar este reclamo. Y además tiene, la verdad, que absoluto sentido esto, no es un capricho. ¿Y dónde tiene origen esto? En que la Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina y el Senado representa a los estados provinciales. Entonces, ¿por qué acá se trata el tema tropas y el tema impuestos? Porque ambas cuestiones afectan directamente al pueblo de la nación, una cuestión más abstracta como el Estado. Acá, si hay nuevos impuestos, el que los paga es la gente, es el pueblo.
Por eso tiene que ver con Cámara de Inicio, la Cámara de Diputados. Y si vos estás convocando a tropas, no estás convocando a tropas en abstracto de una provincia, estás convocando a tropas al pueblo que te está votando. Entonces, como se considera que esta es la representación del pueblo, bueno, primero que se trate acá. De acuerdo a lo que sucede acá, que vaya al Senado. Pero no es una explicación arbitraria. Reclutamiento de tropas e impuestos. ¿Qué plata? Primero en diputados. Sí. Pero bueno, veremos, dale. Sí, después también un poco, a ver, en este juego de hoy lo que son las redes sociales que son muy importantes. Sí. Cuando uno ve una publicación de un legislador es un poco lo que está esbozando básicamente hacia su persona y como diputado nacional. Y después uno puede empezar a leer cuáles son las respuestas, cuáles son las repercusiones que tiene. Y por ahí leía que había un artículo que es el 77 de la Constitución Nacional que dice que las leyes pueden tener principio en cualquier cámara del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que establece esta Constitución. Me da la impresión que ese último párrafo, esa es última para oración, artículo artículo 52, el artículo que son 52. tropas y impuestos. Porque claro, uno piensa, bueno, los diputados expresan lógicamente su opinión. Siempre hay dos bibliotecas. Exactamente, problema. Bueno, por esa dos bibliotecas también vale la aclaración de este artículo 77 que puede ser un argumento también. Pero perdóname, a mí me parece, la verdad, que el oficialismo, no sé si está sorprendido, alguna herramienta legal debe tener para responder. ¿Vos hablaste algo, Romero? ¿Escuchaste algo de cómo puede responder el oficialismo o no con este tema? A ver, no pregunté específicamente por esto, pero, a ver, si me preguntás a mí, primero principal, vos mencionaste algo que es central, Pato, que es ¿cuál es el sentido de que se traten impuestos en la Cámara de Diputados? Tiene que ver con ¿quién es el que lo paga? El ciudadano. En esta situación, en este proyecto, no encontrás ninguna de las modificaciones impositivas implicaría que el ciudadano tenga que pagar. Al contrario, se eliminan ingresos brutos. A ver, es algo que no a ver, de hecho, bueno, muchos lo que alegaban es, en realidad eso se aplica cuando se van a crear impuestos nuevos, no cuando se modifica cómo se va a repartir los aportes de los impuestos ya existentes. Esa es una interpretación típica, que es, guarda que no es cualquier impuesto, no es por tratar impuestos y ya, sino por cuando se trata de la creación de nuevos impuestos. Bueno, de hecho, es algo que tiene otros antecedentes, o sea, no es que solamente sería este el primer caso. Entonces, esa es una de las cuestiones que se resaltan como algo que se habla siempre, ¿no? Que es una interpretación, como decís vos, más de usos y costumbres, si querés decir. Eso me decía inteligencia artificial a mí que me engañó. Que va en línea con lo que vos estabas mencionando, que es cuál es el impacto, cuál es el sentido de que empiece por diputados. Y a partir de ahí es como, bueno, está bien. Entonces, cuando se crea un nuevo impuesto, cuando el ciudadano tiene que pagar más impuestos, cuando le afectan en la billetera, en su bolsillo, cómo él tiene que aportar, cuánto tiene que poner, bueno, ahí sí, pero no es el caso. De hecho, bueno, los desvíos de los aportes por las contribuciones patronales que se plantean en el proyecto de ley, no cambia en absoluto cuánto está poniendo cuánto se le está descontando del salario del trabajador en esos aportes, ¿no? Está. Y te pregunto, a ver, vos tenés lo de Carolina Moisés, tenés lo de Paulón, digo, ¿hay alguna voz oficialista en el tema o no se ha manifestado? Sí, es que en realidad sí, no de una manifestación directa del oficialismo, pero ya hay una respuesta extraoficial de lo que va a suceder, que es un poco esto que decía Dani, hay una respuesta, porque los diputados tampoco es que, vamos a decir la verdad, cuando hacen este tipo de presentaciones saben lo que se le puede venir como respuesta. Bueno, desde el gobierno nacional, ¿qué van a decir? Esto no procede, no hay aumento de impuestos y esta es la interpretación que hace el gobierno nacional. Y esto es una respuesta que no es que la estoy interpretando o sumándome al análisis de Dani, sino que es básicamente una respuesta que posiblemente vaya a recibir tanto el diputado Paulón como Moisés y también el diputado. Pero que todavía no estaba especificada. Pero todavía no estaba blanqueada, no la dijo nadie todavía. No la dijo nadie. Es información que tenés. Es la información que yo tengo de lo que van a responder. Yo me imagino que algo debe haber. De lo que van a responder. A ver, sigamos Olaverrieta. Sigamos nomás. Bueno, básicamente también tenemos la manifestación, sumado a lo de Paulón, a, bueno, otros legisladores que se han sumado. Pusimos primero lo de Paulón porque estamos hablando de una carta de intimación y después le sumamos también lo que... Paulón se maneja muy bien en esto, la verdad. Era el tema del día, Paulón opina, me parece bien. Sí, y aparte fue ante la consulta de, bueno, ¿vos estás solo o estás con el bloque? No, la realidad es que él va con su postura más allá de que puedan pensar desde el bloque de Provincias Unidas
estar un poquito de acuerdo, pero la acción fue concreta del diputado Paulón. Bueno, otros legisladores del peronismo que también solicitaron el comienzo del proyecto en la Cámara Baja. Diputado Guillermo Michel y también la senadora Carolina Moisés, que vamos a repasar justamente los tweets también para que tengamos en cuenta que han expresado en las redes sociales dichos legisladores. En este caso tenemos ahí lo que expresa Carolina Moisés, que ahí lo estamos viendo. La Constitución no se negocia, el proyecto de reforma laboral no, con mayúscula, puede entrar por el Senado. El gobierno ingresó hoy un proyecto que incluye cambios impositivos en IVA y ganancias y derogaciones de leyes tributarias, y acá fíjense que aparece de nuevo el artículo 52, donde dice que es claro. Bueno, se suma también al mismo sustento de lo que dice justamente el diputado Paulón. Y además, en la otra placa vamos a ver también la expresión, que fue un poco más extensa, de lo que dijo Guillermo Michel. Ahí estamos viendo también la expresión. Guillermo Michel, que es un hombre exdirector de aduanas, por ejemplo, así que el tema impositivo lo conoce. Lo maneja. Bueno, dale. Exactamente. También habla del artículo 52 de la Constitución, lo expresa literalmente por cómo lo dice. Y dice, sin embargo, los dictámenes de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado históricamente han sostenido que las leyes son materia tributaria, pueden ingresar por el Senado. Hace una explicación muy extensa en referencia al título, a uno de los títulos del proyecto de ley referido a modificaciones de leyes impositivas respecto a este criterio en el artículo 186, que luego lo cita. Es un texto realmente muy largo para interpretar, pero se sostienen básicamente con el mismo sustento los tres legisladores, dos diputados, Michel y el diputado Paulón, y la senadora Moisés. La pregunta que acá nos hacemos, Pato, es, ¿esto es una movida por parte de la oposición para frenar el tratamiento de la reforma laboral porque no están de acuerdo? No, para complicarte. La oposición tiene el rol, pero institucional, es oponerse y complicarte. Y si yo te puedo complicar con los votos, te complico con los votos. Y si te puedo complicar con el procedimiento, te complico con el procedimiento. No sé si esto estaba previsto por parte del oficialismo o se sorprendieron, pero bueno, esto es una piedrita en el zapato. Habrá que ver, descubrieron este dato y bueno, van adelante, me parece que es eso. La pregunta es eso, ¿lo tenía en cuenta el oficialismo? ¿Esto va a generar una posible un estiramiento, una dilatación en el tratamiento del tema? Bueno, habrá que ver cómo se toma, qué tanta justamente interpretación le hacen. Siempre suele ser muy expeditivo. A mí me llama un poco la atención que no te hayan respondido. Dice, ¿qué estás diciendo? Esto está habilitado por alguno de los argumentos de ustedes. A lo mejor ha habido una cuota de sorpresa y están viendo cuál es la mejor respuesta, pero me parece... Si hubiesen tenido muy en claro el tema, a lo mejor hubiese aparecido alguna respuesta contundente que todavía no está. O a lo mejor lo están minimizando porque dicen, mira, no hay problema. No, a ver, hay una realidad que es que la decisión de que el proyecto de modernización laboral ingrese por el Senado fue justamente para que la bandere Patricia Bullrich. Totalmente. Eso es Eso cierto. está claro. No sé si aparece esta cuestión impositiva, si enrarece un poco. No, aparte ella, a ver, no solamente por ser una figura política muy importante en el Senado, sino por ser una persona con expertise en materia de trabajo. O sea, no es una cuestión meramente quizás de campaña, como algunos lo pueden llegar a decir. Pero bueno, entiendo que lo que se refería a Esteban Paulón con ese capricho y de capitalizar su presencia en el Senado tiene que ver con esto. Fue una decisión política que el proyecto de modernización laboral ingrese por el Senado. Ahora bien, de ahí a que esté de alguna forma violando la Constitución o haciendo una maniobra ilegal es completamente ajeno. A ver, es lo que un poco estábamos viendo en pantalla. Primero que nada, Moisés dice que la Constitución dice que las leyes impositivas tienen que ingresar por diputados y dice no es interpretación, no es opinión, es un dato y textualmente está mal porque no dice eso la Constitución. No dice leyes impositivas. Habla de contribuciones. Habla de contribuciones y reclutamiento de tropas. Ahí se abren un montón de interpretaciones. Más allá de lo que puede interpretar la Comisión de Asuntos Constitucionales, es una realidad de que es lo que estaban explicando ustedes de que yo un poco lo asumí por asumirlo, pero evidentemente es el argumento que va a llevar adelante el oficialismo, que es cuando se trata de creación de impuestos, porque si vamos en línea con lo que significa que las contribuciones se inicien en diputados y cómo eso puede impactar en el bolsillo de los ciudadanos, cuando se trata de modificaciones como la que plantea el gobierno en la reforma laboral,
Sí. En la modernización laboral no hay un cambio en ese sentido. No se está creando un nuevo impuesto, no se está aumentando lo que tiene que aportar el trabajador. Es una cuestión que tiene que ver más que nada centrada en bajar la carga, o sea, el Sí. costo laboral para las empresas. Sí. Entonces, no aplicaría para este Sí. caso puntual. De todos modos, quiero agregar una cosa ver, más, Pato. dale. Recordemos que hay muchas cuestiones que dispone la Constitución con respecto de cómo tiene que llevarse adelante las reformas que se tratan en el Congreso de la Nación. Y sin ir mucho más lejos, a ver, el Congreso hace un par de meses atrás llevó adelante una reforma de la distribución por coparticipación de los aportes del Tesoro Nacional y el impuesto a los combustibles. Y Sí. eso tiene que tener acuerdo de las legislaturas y lo convirtieron en ley igual, a pesar de que la Constitución detallaba eso puntualmente. Entonces, ahora todos se abanderan de la Constitución Nacional, siempre es por a supuesto. gusto, ¿no? Bueno, eso es así. Vos siempre sos Sí, muy son. institucionalista cuando sos oposición, Claro. obviamente. Donde Eso- encontrás el recurso. eso De es pronto así. todos aman la Constitución y a ver, también Por es eso, supuesto. todo es una cuestión política, tanto en la decisión de Siempre enviarlo por sos el mejor Senado. abanderado de los derechos humanos cuando sos oposición, cuando sos Claro. oficialista. Siempre es así. No, acá está claro, digo porque Patricia Bullrich es muy eficiente en la pelea mediática, es de respuesta rápida. Acá no sé si están buscando algún argumento contundente como responderle, mirá, eso que decís del artículo 52 no es cierto, porque yo me sustento en este aspecto o me sustento en la historia como vos contás, o a lo mejor lo que dice, mirá, estamos absolutamente convencidos de que no tiene entidad jurídica y vamos a seguir igual. Me parece que se verá. Es que muy probablemente vaya a pasar eso. O sea, ya Claro, la semana que pero viene te bueno, dije, el De martes, todas maneras, sí. agendada reunión de labor parlamentaria para en el Senado para constituir las Sí. comisiones de trabajo y presupuesto de Hacienda en pos de llevar adelante 2 reuniones de comisión a priori Sí. el miércoles y el jueves, ¿sí? Para justamente Está. conseguir un dictamen y poder ir a una sesión. Así que por ahora el cronograma del Totalmente. Senado del oficialismo Y sigue Pero, igual. perdóname, Sí. en la pelea de sentido, que es todo en la vida y más en estos tiempos, todo es pelea por el sentido, es cierto, como decís vos, que apareció esto que no estaba previsto. Ayer uno imaginábamos que hoy estábamos hablando más con senadores de la modernización laboral o con voceros empresariales o de la CGT, y la verdad que en lugar de eso estamos discutiendo lo que dijo Moisés, lo que dice Mitchell Sí. o lo que dice el diputado Paulón. Ha sido un tema novedoso. Y sí, aparte son 2 efectivamente. diputados y la pregunta Sí. es que después, bueno, puede tener una respuesta nula tal vez en este sentido, el impacto que pueda llegar a tener la movilización del jueves de la CGT, pero bueno, eso... Está. Yo creo que la CGT tiene un problema histórico, Ujú. ¿viste? Para movilizar, y es el deterioro de la imagen de la dirigencia sindical en los últimos 30 en o general, 40 sí, en la años. opinión pública. Yo digo, el último dirigente que tenía consenso y empatía con la sociedad, el último, por supuesto que comparte, no con el resto, pero comparte, era Ubaldini en principios de la década del 90 y los años de Alfonsín. Después no hay otro dirigente que vos digas, la sociedad lo ve como un referente, no se los ha No. conocido. Además Y también... entonces me parece que nada, es muy complicado para la CGT levantar esto. Sí, yo creo que además eso es una cuestión que es lo que tienen que hacer. O sea, el título, lo novedoso sería que la CGT de pronto esté a favor de la reforma laboral, ¿no? Claro. Ellos van a tener que hacer este tipo de manifestaciones. Eso no quiere decir que ellos estén ajenos al texto Sí. que elaboró el gobierno. De hecho, la CGT, varios líderes gremiales mantuvieron semanalmente reuniones técnicas en secreto con el gobierno. Estamos hablando de la Secretaría de Trabajo, estamos hablando de la Secretaría de Legal y Técnica, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación para Sí. tratar y elaborar el proyecto que conocimos ayer finalmente. No es que ellos estuvieron ajenos, o sea, va más allá del Consejo de Mayo y de la participación de Gerardo Martínez. La CGT tuvo muchas instancias de diálogo, te diría hasta permanente con el gobierno nacional. Obviamente que el acuerdo implícito es, bueno, yo voy a fijar mi posición, que dentro de todo fue bastante light, porque podrían haber sido un poco más contundentes con respecto de las cuotas solidarias y eso al final Sí. quedó medio ambiguo. Sí, cuando vos lo Quedó- lees la primera vez parece que estaban más tranquilos los dirigentes gremiales. Cuando lo lees la La, segunda... la lees la cuarta vez y decís, che, me parece que al los final... han jodido, que Sí. ganó Sturzenegger, sí, Sí, efectivamente. ahora podemos hablar un poco de eso, Sí, sí. porque es interesante, pero para cerrar un poco lo que digo es, el gobierno va a fijar una posición con la reforma y la CGT tiene que reclamar, a fijar su posición Sí. con la protesta. Ahora,
lo que se vaya a negociar y cómo esté ese vínculo realmente, bueno, eso va a ser de diálogo y va a terminar siendo la ley ¿Y aprobable, sabés cuál ¿no? es el gran problema para que la CGT movilice o para que la CGT sea una resistencia dura? Básicamente esto, que son números, ¿no? Vos hace 15 años que en la Argentina tenés siempre la misma cifra, 6 millones de trabajadores registrados. No crece nunca. Pero tenés 5 millones o 6 que están en negro. Esa gente no mueve un pelo porque obviamente no le va ni le viene. Y a lo que voy es cuál es el núcleo duro de la CGT, ¿a quién representa? Porque cuando vos vas a los 6 millones, no es que haya 6 millones de afectados por la modificación o por la modernización laboral. ¿Por qué? Porque vos tenés decenas de gremios que ya se han ido actualizando y tienen leyes laborales de acuerdo con el momento que les toca participar y son aquellos gremios que ganan muy bien. Hablo de petroleros, hablo de mineros, hablo de aceiteros, hablo de bancarios. Toda esa gente tiene sueldos de más de 5 o 6 millones de pesos con acuerdos en nuestro gremio. Hace años que no se aplica la ley, salvo en las empresas del Estado, que podía ser Telam, que está cerrada, o Canal 7, en el resto las condiciones las fijan las empresas y vos decís, te llaman, che, las condiciones son estas, ¿las tomás o no las tomás? Vos las tomás y vas a trabajar 8 horas, hay una negociación por lo que son las horas extras. Digo, estos convenios donde hay acuerdos entre la empresa y el trabajador están multiplicados. En la Argentina no se podía trabajar el empleado de comercio los domingos. Llegaron los supermercados y se trabaja los domingos. Casi que no hay actividades donde no haya modificaciones. Esto que estás mencionando es importantísimo para entender el alcance Me debes de un la café. reforma laboral. ¿Cómo? Me debes un café. ¿Por qué? No, porque sí que es importante, dale. Ah, no dale. entendí. Porque perdón. después cuando lo escribas en la nota... Ah, ok. Dale, dale. No, Sí, esto claro. lo mencionaba un funcionario muy Claro, importante. no tenés Todas trabajadores las que- cuestiones que se lleven adelante en la reforma laboral en realidad Ya van a están depender del hechas. convenio colectivo que Claro. se firme y ahí está la firma del sindicato. O sea, Pero el además ya alcance están de hechos. esto va a llevar, está bien, pero digo, el alcance de todo esto, Claro. cuando se negocie ese convenio, ahí va a terminar mostrándose justamente cómo van a ser las reglas del trabajo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ayer hablaba Porque todo con los depende del convenio. aeronavegantes, me dice, en las empresas que vos tenés acá, las empresas privadas de aviación, en cada una tengo un convenio diferente y ya está el acuerdo Claro. entre el trabajador y la parte patronal. Y eso No va a modifican- volverse a negociar, pero en esa negociación se van a imponer esas reglas. Entonces, la reforma, la modernización laboral es como un marco jurídico muy Totalmente. amplio y la realidad va a estar en el convenio colectivo que Y se las firme con cosas, acuerdo del en la sindicato. mayoría de las cuestiones ya están resueltas. Sí. Ya están resueltas. En casi todos Muchas los cosas trabajos. que se dicen en esta reforma, los trabajadores ya las vivimos hace un montón de tiempo, Pero ya por las... supuesto. Entonces, lo importante va a ser eso, lo del convenio colectivo y cómo se termina firmando ese convenio colectivo donde la CGT tiene una voz importante, Pato. Nos tenemos que ir, me parece. Bueno, señor Solaberrieta, nada, estamos atentos a lo que pasa Sí, con señor. la discusión. Veremos lo que sucede lunes o martes. Daniela Romero, Daniela, muchísimas A gracias. ustedes. Estamos terminando nada más. Buenos días, enseguida la continuidad de DTV. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General.
Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum. De lunes a viernes, 14 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Plenario. De lunes a viernes, 15 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe